Un año muy especial de muchas angustias, incertidumbres y pérdidas, pero también de muchísimos aprendizajes. Quiero agradecerles a todos aquellos que estuvieron atentos y colaboraron desde su lugar con pequeñas o grandes actitudes, todas igual de importantes para poder seguir adelante. Sinceramente quiero desearles que el 2021 sea un año lleno de esperanza, nuevos proyectos y sueños. Feliz 2021 para todas y todos. Mi nombre es Gerardo Cerón, soy biólogo y durante muchos años viví en Dinahuapi, y es un lugar que quiero mucho y que siempre tengo presente en mi corazón. Nací en Buenos Aires, capital federal, y me crié hasta los 10 años en Lanús Oeste. Ahí me encantaba cuando llegaba de la escuela ir a algunos terrenos baldíos donde había algunos pastos y yuyos altos, y ahí atrapaba saltamontes, mariposas, alguna rana, alguna culebra, y los llevaba a mi casa, donde tenía una suerte de laboratorio donde hacía mis experimentos y criaba estos animales y los reproducía. Desde los 6 más o menos años hasta los 10 años siempre quise ser veterinario, pero a los 10 años me mudé con mi familia a Dinahuapi, y ahí este pequeño terreno baldío de repente se convirtió en un gigantesco campo de exploraciones, ya que había terrenos libres por doquier, un lago espectacular, montañas, cerros, montones de sitios para explorar y conocer. Más o menos por esa época también vi por primera vez un documental en el cual se mostraban biólogos trabajando en África y capturaban leones, los dormían con dardos tranquilizantes y les colocaban collares VHF para después con una antena seguir sus movimientos y estudiarlos. Y cuando vi eso se me abrieron los ojos muy grandes y dije, esto es lo que quiero, yo quiero hacer eso cuando sea grande. Y bueno, desde ahí nunca más me arrepentí. Terminé la escuela primaria en la 312, Dinahuapi, y luego seguí en el secundario. Me acuerdo que al principio no teníamos edificio propio en el secundario y usábamos la escuela de la primaria. Íbamos de 6 de la tarde a 11 de la noche. Así fueron los 2 primeros años hasta que finalmente conseguimos el edificio. Esa fue, me acuerdo, una alegría enorme para el pueblo y para nosotros, poder tener nuestro propio lugar donde estudiar. Para esa época Dinahuapi ya estaba creciendo bastante aceleradamente, mientras que en el 95, cuando nos mudamos, eran muy poquitas personas y llegamos en invierno, en la plena gran nevada, así que fue un choque drástico entre el clima amable de Buenos Aires y la rigurosa fuerza del invierno en Dina. Después nos dimos cuenta de que no era tan terrible y que era bastante calmo, pero esa primera impresión fue fuerte, recuerdo. Durante todo el secundario seguí con esta idea de ser biólogo, y cuando llegué a los 18 años tuve la suerte que en la Universidad del Comahue estaba ahí en Bariloche, bien cerquita. Así que pude hacer mis estudios sin tener que irme lejos. Y fue una doble suerte porque en ese momento la familia estaba con ciertos aprietes económicos y no me hubiera podido costear, ¿no?, el estudiar en otra ciudad. De hecho, el primer año y parte del segundo fui a dedo hasta la universidad y volvía todos los días porque no alcanzaba para el boleto y no había boleto estudiantil todavía. Después, por suerte, empezó a haber boleto universitario y eso cambió mucho las cosas. Cuando terminé en la universidad dije, bueno, voy a hacer el doctorado, y ya mi tesis de licenciatura la hice estudiando el pato de los torrentes, que es un pato que vive en ríos de aguas rápidas y del cual se sabía prácticamente nada. Y a mí era algo que me apasionaba, esto de descubrir cosas
nuevas sobre especies que se desconocieran casi completamente. Así que ahí fui atrás de los patos a estudiarlos. Fui becado por CONICET para hacer mi doctorado y estuve durante 5 años ahí siguiéndolos en distintos ríos de los alrededores de Dinahuapi, ¿no? Después hice mi postdoctorado también con la misma temática y ahí ya cambiamos la escala y empezamos a ir a otros lugares del país. Me recorrí la cordillera, estuve en Mendoza, Norte Neuquino, Tucumán, Jujuy, Santa Cruz, atrapando patos de los torrentes, colocándole anillos, estudiando la genética poblacional y distintas cosas. Y ahí me di cuenta, ¿no?, que el pato de los torrentes tenía muchos problemas de conservación. Se estaban bajando fuertemente sus poblaciones. Entonces había que hacer algo. Y bueno, yo estudié y busqué cómo solucionar los problemas de conservación y encontré cuál era el problema. Y fui contento y un poco ingenuamente pensando que con eso alcanzaba, que alguien iba a tomar esa información y iba a hacer algo por la especie. Y me di cuenta que no sucedió y que hay muy poca conexión entre lo que es la ciencia de la conservación y después la aplicación de esos conocimientos para conservar. Y ahí fue toda una revolución y me planteé muchas cosas y me di cuenta que prefería estar en la parte de la acción que en la parte de la investigación. Si bien lo disfrutaba y si bien la investigación es muy importante porque nos da la información de base para luego hacer el manejo, necesitaba ser parte de los que meten mano y los que cambian las cosas sin esperar que otros lo hagan. Por ese tiempo conocí a mi actual jefe, que ya un poco nos conocíamos de antes, habiendo estudiado el pato de los torrentes y haciendo algunos trabajos juntos, y me ofreció trabajo en la Fundación Rewilding en Argentina, que en ese momento llamaba CLT, y ahí empecé a ver de que había gente que estaba trabajando y haciendo cosas en concreto para cambiar la naturaleza. Y también fui consciente de la urgencia que tenemos por hacer algo por la naturaleza. Nuestra especie ha destruido gran parte del planeta y lo ha impactado de alguna u otra manera en su totalidad. Muchas especies se extinguieron, muchos ecosistemas se destruyeron y ya no alcanzaba solo con cuidar lo que teníamos. Porque cuidar lo que teníamos significa conformarnos con muy poco, porque muchos de nuestros parques nacionales, por ejemplo, se crearon con un montón de especies faltantes, un montón de especies que ya estaban extintas. Entonces no alcanza con cuidar lo que tenemos, sino que tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar las especies perdidas, tenemos que recuperar los ambientes con todos sus integrantes para que sean ambientes saludables, funcionales. Y esta nueva oferta laboral me daba la oportunidad de hacer eso. Así fue como me invitaron a ir a los esteros de Liberá, donde la fundación tenía hace años proyectos de conservación y estaban reintroduciendo especies extintas y manejando los ambientes para que fueran ambientes saludables y complejos. Estuve 3 meses de voluntario, un poco conociendo al equipo y otro poco viendo que ellos me conozcan y vean cómo trabajo. Afortunadamente a los dos nos pareció bien y me ofrecieron venir a trabajar al Impenetrable Chagueño. Acá había un parque nacional que se había creado hace poquito y que querían hacer este mismo proceso con el parque. Vine, me acuerdo, en el medio del voluntariado durante 4 días a conocer el que podría ser mi nuevo futuro hogar. Y recuerdo que cuando llegamos había estado lloviendo los días anteriores, lloviznaba ese mismo día, estaba un poco frío y veníamos manejando y nos encajamos en el barro. Acá no hay tierra, no hay ripio, o sea, no hay nada que te contenga, es una especie de lodo muy chicloso y bueno, nos quedamos encajados en la camioneta y bueno, nos fuimos con nuestras cosas, 8 kilómetros caminando por el barro, patinando, llegamos mojados, cansados y cuando llegamos a la estación de campo nos encontramos con un guiso calentito, espectacular, al lado del fogón y cuando terminamos el guiso escuchamos que se movía algo entre la hojarasca en los arbustos en lo oscuro y uno de nuestros compañeros se acerca y dice: miren, miren. Y cuando vamos todos para ahí nos encontramos con un tatú carreta.
Tatú carreta es una especie de armadillo como un peludo gigante, pero que llega a pesar más de 50 kilos. Y es una especie que hoy en día es muy, pero muy difícil de ver. Para un biólogo es oro en polvo. Y poder verlo tan cerca, tranquilo en nuestra presencia, mientras escarbaba un hueco para alimentarse, la verdad que fue increíble. Y ese fue, bueno, el gancho total para que decidiera venir a quedarme en el Impenetrable. Esa noche me acosté con una sonrisa hermosa. Después de eso, estar 4 días recorriendo distintos lugares del parque, decidí que me iba a quedar. Terminé mi voluntariado en Impenetrable, volví al sur, acomodé un poco mis cosas y pasé del freezer al horno. El Impenetrable, bueno, obviamente el clima es muy distinto, hace muchísimo calor gran parte del año, como unos 8 meses al año. Y el frío es muy tranquilo comparado obviamente con el sur. Pero la biodiversidad que hay acá, la cantidad de especies de plantas, de animales, de insectos que hay es impresionante. Y el lugar donde nos tocaba estar era un lugar privilegiado. Estábamos al borde de una laguna llamada Laguna del Breal y teníamos el placer de que los tapires nos caminaban entre las carpas a la noche, se escuchaban los pasos de distintos animales, de días veías montones de aves, de insectos, de mamíferos, de reptiles. La verdad fue fascinante, ¿no? Es el día de hoy que sigo encontrando nuevas especies que no había visto antes y sigo aprendiendo todo el tiempo. La estación de campo en ese momento era un campamento, eran unas poquitas carpas iglú, una carpa más grande que funcionaba como taller, tenía un freezer a gas y unas sogas para colgar la ropa bajo la lluvia. Y eso era todo, sumado una letrina y un lugar que funcionaba de ducha. Y la ducha era simplemente 4 postes nuevamente, rodeados de media sombra, una plataforma de madera tipo pallet, donde uno se paraba en hojotas, y después había un balde con un caño y una canilla y una llave de paso. Ese balde iba atado a una soga, una roldana, y uno lo cargaba de agua, sacaba de la laguna, iba a sus 300 metros con el balde, la calentabas al fuego, se hacía frío, metías ahí, subías y tenías 20 litros para bañarte. Una de las cosas que aprendí es que uno se puede bañar perfectamente con 8 litros de agua. Hay que saber cuidar los recursos nomás. Una de las mejoras, de las más lindas, fueron ponerle mosquitero enterizo a la letrina y a la ducha, y eso mejoró mucho la calidad de vida. Otra pequeña mejora era un gaseo donde poner la mesa y poder comer sin que te atacaran los mosquitos. Los que vivimos en Dinahuapi sabemos que te pique un mosquito dentro de tu casa es casi un tema de conversación en una mesa familiar. Y acá venir y en plena época húmeda y de mucho calor, me comieron vivo y me costó mucho acostumbrarme a ellos. Hoy ya estamos bastante más amigados. Y Dinahuapi es un lugar, ¿no?, muy especial. Recuerdo que no fue una decisión para nada fácil el abandonar mis amistades, que las sigo conservando a pesar del tiempo, a mi familia, a mis montañas, el lago. Tenía un gran arraigo en ese lugar, y si no hubiera sido porque valía tanto la pena el objetivo, probablemente estaría aún por aquellos lados. Pero bueno, a lo largo de los años fui aprendiendo un poco a sobrevivir en el monte, a empezar a manejarme, y eso fue gracias a mis compañeros locales, chaqueños criados en la zona, que me enseñaron a observar mejor, a ver las huellas, las marcas en los árboles, a tener cuidado de las yararás para no pisarlas, a qué épocas del día es mejor no caminar para que no te puedas sobrecalentar, porque acá es muy común que la temperatura supere los 40 grados, cómo orientarme en el monte. Todas esas habilidades fueron muy importantes y me llevaron su buen tiempo. Y hoy manejarme por estos lugares es algo natural para mí y hace que lo puedas disfrutar mucho más. Y
Fue exigente, ¿no? Esos 2 años de carpa, mucho calor, incomodidades, pero siempre este lugar te da mucho más de lo que te exige, de lo que te quita. Y ver tanta naturaleza, ver cómo empezamos a recuperar, cómo vamos aumentando en los proyectos de especies, poder ser parte de un proyecto de conservación de yaguareté, en el cual logramos por primera vez en la historia juntar un macho silvestre con una hembra de cautiverio que se aparearan, y ahora estamos en ese proceso para, esperemos en un tiempo, tener cachorros que van a crecer completamente aislados de las personas y siendo alimentados por su madre cautiva, a la cual se le enseñó a cazar. Y luego van a ser liberados para que puedan ayudar a refundar la población de yaguaretés que está prácticamente extinta en el impenetrable chaqueño. Y los depredadores topes son fundamentales para el ecosistema, ya que regulan las poblaciones de presas y eso hace que se regule en efectos cascadas y de red todo el ecosistema. Esas y otras especies que queremos reintroducir, como por ejemplo guanacos, ciervo de los pantanos, venado de las pampas, chuñas de patas rojas, la nutria gigante, son especies claves en el ecosistema y es importante que estén todos para que el ecosistema esté saludable. Así que bueno, a pesar del desarraigo y de extrañar, es una misión que me llena día a día, que me hace muy feliz, que me completa y que vale la pena que más personas quieran y sientan ese llamado de hacer algo por revertir todo el daño que hemos hecho a la naturaleza. La Tobiana, el almacén más completo de Dina Huapi, un local con amplio espacio y estacionamiento para la comodidad de los clientes. Gran variedad de marcas de vinos y, por supuesto, los mejores fiambres y quesos. Aceptamos todas las tarjetas. Y lo más importante, atendido por su dueño. Los esperamos en Estados Unidos 830, frente a la Ruta 40. Arenera del Sur. Realizamos ventas de hormigón elaborado, áridos a granel o en bolsón, movimientos de suelo, servicio de bombeo y asesoramiento en obras. Teléfono 0294-442-4363 o 444-0700. Nos encontramos en Ruta Circunvalación, kilómetro 6800 Bariloche. Tribunal de Contralor en Dina Huapi. Los Calafates 785, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Salud mental en Dina Huapi y Bariloche. Atención de niños, adolescentes y adultos. Licenciada Mariano Sarrentino. Teléfono 294-428-6952. COT Extremo Sur. Prótesis traumatológicas, cadera, rodilla, craneosplastía, reconstrucción 3D, equipamiento y material médico. Teléfonos 294-437-1031 y 456-3595. El Obturador, producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95. En un principio las condiciones no eran muy precarias. Por ejemplo, teníamos tachos de 250 litros de agua y venían 3 veces al mes a traernos agua nueva, ¿no? Y bueno, obviamente el agua, temperatura ambiente. Y cuando hacían grandes calores, temperatura ambiente eran 40 grados. Así que tuve que aprender a tomar agua a gran temperatura y en un principio fue muy molesto. Después te vas acostumbrando como a muchas otras cosas. Teníamos un freezer viejo a gas que se podía abrir una sola vez al día. Tenías que pensar muy bien qué ibas a cocinar al mediodía y a la noche para sacar todo rápido mientras uno te levantaba la tapa y lo más rápido posible cerrar todo y poner una frazada mojada arriba para que funcionara apenas como heladera. Así que
todo era, viste, una coordinación espectacular. Y después cocinábamos todo a fuego y no teníamos señal de nada, ¿no? De solo un comunicador satelital para mandar algún mensajito y decir que estábamos bien. Especialmente en la época de lluvias, donde los caminos se ponían muy mal y no podían entrar. Ahora todo eso quedó en el pasado. La estación de campo tiene unas instalaciones espectaculares que nos permiten estar muy cómodos. Y tenemos carpas casas con la cama adentro, con baño, con muebles, la carpa cocina, el carpa comedor. Estamos sumamente cómodos, tenemos internet satelital y todo eso nos permite laburar mucho mejor. Y entre las cosas que hemos hecho fue capturar tapires para poderles collar satelital y empezar a entender cómo se desplazan, cómo se mueven, qué área usan, entender mejor la ecología. Y capturamos a Caramtá, que es un yaguareté que apareció después de muchos años en el Parque Nacional Las Huellas. Logramos captarlo por primera vez en video con cámaras trampa, que fue una alegría espectacular. En el momento en que puse la memoria en la computadora y pude ver el yaguareté ese en video, fue un momento hermoso de mi vida. Pegó un gran grito, todos mis compañeros vinieron a ver, festejamos, nos abrazamos, fue algo hermoso. Y a partir de haberlo visto, logramos traer una hembra cautiva para atraerlo, colocamos unas trampas lazo alrededor del cerco y lo pudimos capturar, dormirlo con un dardo tranquilizante y ponerle un collar satelital para seguir sus movimientos. Y fue como revivir el sueño de chico, ¿no? Con los leones en África. Ahora lo hacía con nuestro yaguareté en territorio chaqueño. Y todo eso es posible gracias a que tenemos, ¿no?, estas instalaciones. Me siento en la computadora y puedo ver dónde está Caramtá, poder protegerlo mejor si sale del área protegida. Vamos y estudiamos qué cazó, podemos ver las presas al poco tiempo de que las haya cazado, dónde durmió, dónde se estuvo recostando. Esas cosas son muy importantes para entenderlo y para protegerlo. Y la verdad que es un placer. Ahora tenemos freezer, heladera, ventilador, electricidad con paneles solares, agua que es filtrada desde la laguna para que sea potable. Es realmente un placer, sobre todo después de haber vivido lo anterior. Hoy nos sentimos en un hotel 5 estrellas realmente. Recuerdo en el pasado de haber pensado que la conservación implicaba el cerrar un área y dejar a los animales completamente solos y tranquilos para que el humano no los moleste, ¿no? Y a lo sumo que el único que pueda ir a visitarlos sea un biólogo. Conveniente, ¿verdad? Hoy entiendo que la conservación es mucho más compleja y que se debe incluir a las personas cuando uno piensa en conservación. Por eso es que en la fundación esta en la que trabajo se busca incluir a las comunidades que rodean el área protegida para que dejen de utilizar tal vez esa área con fines extractivos, de cacería, de pesca, de extracción de madera, y que vuelquen la economía, que muchas veces es de subsistencia, a el ecoturismo, ¿sí? A través de ofrecer servicios como guía, como anfitriones, tal vez un camping, un restaurante, y que sean ellos los encargados de mostrarle al mundo el lugar espectacular donde viven. Esto genera varias cosas. Una, genera orgullo, ¿no?, por sus conocimientos, por su cultura, por su lugar, que es espectacular acá en la región chaqueña. Y otra, genera arraigo, genera que los jóvenes no migren a las ciudades, sino que se queden en las tierras de sus padres porque tienen un futuro, tienen una oportunidad, tienen mejoras. Y al mismo tiempo eso hace que no se abandonen esas tierras que luego son quizás compradas para plantar soja y destruir la naturaleza. Y además genera que los pobladores se sientan parte del lugar y que quieran defender a la naturaleza porque le trae directos beneficios económicos y después beneficios espirituales, ¿no?, del sentirse mejor y sentirse orgullosos de su lugar. Y eso va a hacer que protejan el área protegida y que quieran que crezca y que quieran que mejore y que se conecte con otras áreas protegidas, y eso es fundamental si queremos conservar. Entonces el poder ir viendo cómo los pobladores del impenetrable empiezan a ver al yaguareté no como un enemigo
al que le tenían miedo y que quizás le podría comer un animal, sino como una oportunidad de crecimiento, de mejoras, de un futuro mejor para ellos y para sus hijos, es hermoso. Te llena de alegría, tanto desde la parte de la conservación del ecosistema como de la parte humana y social. Y es importante que entendamos que son necesarias las dos cosas, que no alcanza con prohibir, ¿sí? Es integrar y es dar un mensaje de que estamos mejor con la naturaleza, porque es real. Cuando nos acabemos de destruir la naturaleza, no vamos a tener que comer, no vamos a tener que vivir, vamos a tener un ambiente enfermo, vamos a tener enfermedades como esta pandemia mucho más seguidas, porque los ecosistemas naturales son frenos, son filtros de este tipo de enfermedades. Por eso tenemos que cuidar el ambiente, tenemos que formar parte, apoyar, viajar a este tipo de ambientes, hacer este tipo de turismo. Hay unas experiencias increíbles. El andar en kayak en una laguna, en un río acá en el norte, con un poblador que te cuente sobre su historia y su vida, y viendo un tapir nadando y quizás en un futuro un yaguareté en la costa, es algo que te cambia la vida para siempre. A mí me la cambió para siempre. Entonces los invito a que conozcan este tipo de proyectos, de lugares que sean partes del cambio desde su lugar, desde lo que puedan aportar. Les mando un abrazo muy grande. Ahora hace poquito, el 25 de noviembre, fue el aniversario de mi querido Dina Huapi. Así que un abrazo muy grande desde el impenetrable chaqueño para todos ustedes. La Tobiana, el almacén más completo de Dina Huapi. Un local con amplio espacio y estacionamiento para la comodidad de los clientes. Gran variedad de marcas de vinos y, por supuesto, los mejores fiambres y quesos. Aceptamos todas las tarjetas. Y lo más importante, atendido por su dueño. Los esperamos en Estados Unidos 830, frente a la Ruta 40. Arenera del Sur. Realizamos ventas de hormigón elaborado, áridos a granel o en bolsón, movimientos de suelo, servicio de bombeo y asesoramiento en obras. Teléfono 0294-442-4363 o 444-0700. Nos encontramos en Ruta Circunvalación, kilómetro 6800 Bariloche. Tribunal de Contralor en Dina Huapi. Los Calafates 785, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. COT Extremo Sur. Prótesis traumatológicas, cadera, rodilla, craneosplastía, reconstrucción 3D, equipamiento y material médico. Teléfonos 294-437-1031 y 456-3595. ¿Querés salir en la tele? Mándanos tu salud y nosotros lo ponemos al aire.